Hola, buenos días. Nuevamente estamos aquí para continuar con este libro de Ken Wapnick, Tocando el corazón de Dios, en el que habíamos quedado en el asunto de Sigmund Freud, la manera, ¿no?, de mirar de Sigmund Freud y la manera de mirar de Jesús. Y acá Wapnick explica que al mirar a Freud a través de los ojos lineales y del mundo, vemos solo un ejemplo más del mensajero que se duerme. Como descubriremos cuando comencemos nuestro viaje temporal en nuestro ascenso desde el pozo de la atemporalidad, Jesús sería el mensajero puro, el que buscó constantemente despertar al profeta dormido, pero sin éxito. Freud, como su gran antepasado hebreo, básicamente dijo sí a su misión, pero era su sí. En otras palabras, en una frase inmortalizada más tarde por uno de los cantantes más populares: lo voy a hacer a mi manera. Amor ilimitado expresado en forma limitada. Freud se mantuvo fiel a su propósito de revelar el sistema de pensamiento de lo que ya sucedió tal como era, el hogar del mal, la oscuridad y el pecado. Sin embargo, de nuevo, como su antepasado legendario, no pudo completar su misión de explicar cómo la totalidad del sistema de pensamiento del ego era una defensa contra el recuerdo del hijo de elegir la nada con mayúscula sucedió y así regresar al hogar, que nunca abandonó. Al fallar en esto, Freud se negó a sí mismo la entrada a la tierra prometida de la verdad. El regalo que ofreció al mundo fue, por lo tanto, solo el parcial de exponer el sistema defensivo del ego, de lo que ya sucedió con minúscula, pero sin revelar su existencia real como una defensa astutamente elegida. Y entonces quedó en manos de un mensajero posterior completar la misión. Una tradición mucho más antigua nos ha dado en el siguiente relato una representación arquetípica del destino de este mensajero no curado, o podríamos decir el sanador no sanado. Un gran rey envía a su hijo a la tierra de la oscuridad para despertar al alma dormida de sus sueños mundanos, para recuperar allí la perla que representa a este yo atrapado y regresar a casa. El joven príncipe es el portador de la voz de nada ocurrió, con mayúsculas, y asume esta forma real. Viaja a Egipto, cuya civilización avanzada fue irónicamente convertida en símbolo de la oscuridad, pero antes de que se dé cuenta, él mismo queda atrapado por la comida drogada y se queda dormido. Un sueño de olvido en el que su misión y su origen se convierten en un recuerdo que se aleja rápidamente. El rey y otros, incluida la madre del hijo, percibieron lo que estaba sucediendo y enviaron ayuda, lo que se ha llamado en alguna de nuestras fuentes el segundo emisario. Este mensajero divino viene en varias formas. En el cuento tradicional del que estamos hablando, es la combinación de una carta, voz, águila, con un mensaje de casa, cuyo propósito es despertar al príncipe y recordarle el motivo de su estadía aquí en el mundo oscuro de la materia, no para quedar atrapado él mismo, sino para liberar a aquellos que habían sido atraídos al olvido, y así recuperar la perla para el gran rey. En el mito, el príncipe despierta, la misión sagrada se reaviva en su corazón y regresa a casa en medio de una gran alegría. En nuestra historia actual, sin embargo, este primer emisario despertó solo parcialmente y logró evitar con éxito los intentos del segundo emisario de despertarlo por completo para que su misión se completara. Y a pesar de su fracaso en cumplir su misión, Freud, al menos, rescató la perla de la red oculta de ilusión del ego. No se lo devolvió al rey, pero sí hizo posible que futuros mensajeros completaran la tarea. Uno de los propósitos de este libro que estamos viendo es explicar cómo él cumplió el propósito de su vida y los otros el de ellos.
Debo disculparme una vez más por haberme adelantado de nuevo, pues los acontecimientos se complicaron muy rápidamente, especialmente cuando aparecieron dentro del sueño de tiempo y espacio en el siglo XX. Cuando se hizo evidente, por ejemplo, que el emisario se había quedado dormido, otras formas del mismo miedo rápidamente se materializaron y buscaron rescatar al primer mensajero, pero pronto resultaron ser solo aspectos diferentes de los bloqueos del primer emisario. Una de estas formas de esta resistencia llegó a conocerse como Carl Jung, el heredero de Sigmund Freud en el psicoanálisis. Sin embargo, Jung simplemente se convirtió en parte del problema, aunque apareció como el principio del despertar que tomaría la perla de las manos del dormido Freud y se la llevaría a casa del rey. Por ahora nos vamos a centrar en el protagonista de nuestra historia, a medida que vamos emergiendo del pozo atemporal de la prehistoria. Y así regresamos al comienzo de nuestra historia, aunque infinitamente más rico por nuestro descenso sinfónico al pozo sin fondo de los sueños, el tiempo y más allá. Reaparecemos cansados, aunque paradójicamente renovados, en el año 1856, que fue el nacimiento de Freud, en Moravia, 3 años antes que Charles Darwin publicara El origen de las especies. Estamos en la tierra de la historia, nuestros pies están asentados en su lugar por el mundo del tiempo y el espacio, nuestra historia está lista para comenzar de la manera más apropiada y comenzaremos con el tema de la forma y contenido, escuchando el melos de Freud. Ahora vamos a ver lo que es un melos. Un tema principal que recorre un curso de milagros explica la forma y el contenido, y hablaremos justamente de esto. Nuestro enfoque siempre estará en el contenido detrás de la forma de la vida y la obra de Freud, recurriendo al contexto ahistórico más profundo de los emisarios de la verdad establecidos en el preludio. En su ensayo seminal sobre la dirección, el compositor Richard Wagner escribió sobre el melos. ¿Qué es el melos? El tema melódico que subyace a toda gran música. Wagner instó a los directores a escuchar esta melodía interna, o sea, el contenido, cuando dirigían. De lo contrario, se iban a perder el corazón de la música que trasciende las notas y armonías específicas, o sea, las formas. Instó a los directores a no ser golpeadores del tiempo, ya que la gran música no puede expresarse en palabras y conceptos ni en cifras aritméticas. En cambio, los instó a representar el espíritu y la dignidad de la música alemana, a comprender su verdadero espíritu. Los músicos post-wagnerianos han comentado de manera similar sobre la necesidad de escuchar esta alma de la música. Por ejemplo, el violinista Isaac Stern habló de la necesidad de escuchar el silencio entre las notas, mientras que Gustav Mahler dijo que lo mejor de la música no se encuentra en las notas. Jesús habla en un curso de milagros de la canción olvidada y nos advierte que las notas no son nada. Y así, cuando leemos la obra de un hombre de la estatura de Freud, es necesario escuchar la melodía de su obra, el significado detrás de sus palabras y teorías, la esencia del fruto de su genio, su espíritu y dignidad. Este significado en la obra de Freud puede entenderse como sumisión y sin entenderlo, uno puede fácilmente perderse en el pantano de la teoría psicoanalítica, la política interna e incluso las guerras de traducción, por no mencionar el entusiasmo, a veces casi cruel, que otros tienen al señalar la ocasional locura freudiana. Por esta razón, antes de comenzar nuestro viaje al infierno del inconsciente y de regreso,
Primero echemos una mirada general al melos de Freud, revisando su tema principal y cómo se expresó a lo largo de sus más de 40 años de vida profesional. Los primeros escritos publicados de Freud sobre psicología, porque él comenzó haciendo su trabajo en una investigación neurológica, marcaron el tenor de la obra de su vida y con un prerequisito para comprender la perspectiva freudiana, que fue consistente de principio a fin. Proyecto para una psicología científica, estudios sobre la histeria, su extensa correspondencia con Wilhelm Fliess y varios artículos muestran las semillas del monumental edificio que se construiría durante las siguientes 4 décadas. El papel del inconsciente, la sexualidad infantil, el complejo de Edipo, la represión y la resistencia, todos se discuten aquí. En estudios sobre la histeria, Freud habla de enfrentarse a un problema que nunca antes se había planteado. De hecho, pasó el resto de su vida aceptando el problema del sufrimiento humano y su resolución, mediante la comprensión de los impulsos inconscientes que motivan todo, lo que se ve y lo que no se ve. Sobre esta continuidad de los escritos de Freud, su traductor y editor inglés James Strachey escribió en la introducción a la relativamente tardía, Más allá del principio del placer. Pero lo que es particularmente notable es la cercanía con la que algunas de las secciones anteriores de la presente obra siguen el proyecto de psicología científica, redactado por Freud 25 años antes, en 1895. Y al presentar el yo y el ello, una obra aún posterior, Strachey comentó sobre la evolución del pensamiento de Freud, cómo el germen de su obra madura se encuentra en sus escritos anteriores. Pero, a pesar de todas sus nuevas ideas y nuevas síntesis, podemos rastrear, como sucede tan a menudo con las aparentes innovaciones de Freud, las semillas de sus nuevas ideas de escritos anteriores y a veces mucho más anteriores. De manera similar y anticipando nuestra discusión posterior, podemos decir que es necesario familiarizarse con el melos de Freud para comprender la cosmovisión general de un curso de milagros, la interpretación dinámica del sistema de pensamiento del yo y el énfasis en su motivación o propósito. Kurt Goldstein, fundador del Organismic Psicología y una de las figuras inspiradoras de la psicología de la Gestalt, enfatizó la necesidad de comprender a alguien desde la perspectiva del todo. Sin esta perspectiva más global de la vida de una persona, cualquier parte individual de ella sería groseramente malentendida. Escribió en su obra definitiva, El organismo, y si uno desea comprender la naturaleza humana, debe tratar de entender estos fenómenos como la manifestación de un ser unitario. Estos fenómenos apuntan, más allá de sí mismos, al todo, a una base diferente de las partes mismas, a un centro al que deben su realidad funcional y por el cual logran su lugar. El ser unitario o centro de Goldstein encuentra su contraparte en la discusión que hace un curso de milagros sobre el centro tranquilo dentro de la mente que da significado a lo que hace una persona. Sin embargo, siempre habrá un lugar de descanso al que puedes regresar. Este centro tranquilo en el que no haces nada permanecerá contigo, dándote descanso en medio de cada ajetreo al que seas enviado, porque desde este centro recibirás instrucciones sobre cómo utilizar el cuerpo sin pecado. Goldstein denominó a esta fuerza centralizadora de nuestras vidas autorrealización, un término que luego amplió Abraham Maslow, indicando el proceso por el cual las personas se esfuerzan por actualizar o realizar su potencial.
En el contexto de nuestra discusión sobre Freud y el propósito de su vida, podemos ver la relevancia de los comentarios de Goldstein. El ser unitario de la vida de Freud, su daimón, era el cumplimiento del propósito de su vida como uno de los emisarios de advertencia para identificar lo malo que era la causa del dolor y el sufrimiento del mundo individual y colectivamente. Sin reconocer esta base o centro, la vida de Freud se reduce a logros aislados que se juzgan, según el punto de vista de uno, como minúsculos o monumentales, tontos o significativos, pero que carecen del elemento unificador que los reúne en un todo significativo. Quienes hayan leído el libro Ausencia de Felicidad, la historia de Helen Schucman y su escritura de un curso de milagros, pueden recordar el sueño de Helen al que ella llamó el grabador. En ese sueño, la enigmática figura de un grabador habla con una Helen muy persistente sobre cómo se registran los acontecimientos de la vida de uno y lo imposible que es predecir el relato final hasta que el registro de la persona esté completo. En mi trabajo, especular sobre la vida de una persona sería una pérdida de tiempo. Una y otra vez he visto a una persona decidir de repente hacer algo muy inesperado, algo que cambia todo el cuadro de sus relatos. Es muy probable que lo haga hasta el último minuto. Por lo tanto, he dejado de especular de antemano. En otras palabras, uno no puede entender verdaderamente a Freud o su obra sin verlo desde la perspectiva, como enseña un curso de milagros, por encima del campo de batalla, del universo de tiempo y espacio. Centrarse en sus presuntas deficiencias de personalidad o neurosis y atribuirle sus teorías, como algunos críticos contemporáneos quisieran, asegura que se pierda el verdadero significado de su obra. El prólogo, que comienza más formalmente en nuestro libro, aborda específicamente lo que él percibía como la misión de su vida. De ello se desprende entonces que al observar la vida de Freud, el lector debe apreciar que la estoy observando desde una perspectiva no lineal, es decir, que los acontecimientos de su vida ocurrieron debido al propósito y objetivo de su mente. En otras palabras, desde el objetivo alcanzado, se puede observar el significado del acontecimiento. Como leemos en la sección del texto del curso llamada Establecer el objetivo, en la que me he tomado la libertad de sustituir las palabras trabajo de la vida por situación. En cualquier trabajo de la vida, lo primero que hay que considerar es ¿para qué? La clarificación del objetivo corresponde al principio, porque es esto lo que determina el resultado. Sin un objetivo claro y positivo, establecido desde el principio, el trabajo de la vida simplemente parece suceder y no tiene sentido hasta que ya ha sucedido. Entonces lo miras de nuevo y tratas de reconstruir lo que debe haber significado y te equivocarás. El trabajo de la vida tiene sentido, pero solo porque el objetivo le ha dado sentido. O sea, el objetivo sería el propósito, ¿no? Aquí nuevamente ves lo opuesto a la manera de ver del ego, porque el ego cree que el trabajo de la vida trae el resultado, y el Espíritu Santo sabe que el trabajo de la vida es como lo determina el objetivo, y se experimenta de acuerdo con el objetivo, o sea, con el propósito. Sin embargo, el ego no percibe el trabajo de la vida como un todo. Por lo tanto, busca dividir segmentos de la vida, de todo el trabajo de la vida, y tratar con ellos por separado, porque tiene fe en la separación y no en la totalidad. Al aplicar esta perspectiva a Freud, una perspectiva que trasciende las limitaciones de un universo temporo-espacial, vemos cómo, conociendo los resultados de trabajo de Freud, podemos entender mejor el propósito detrás de cada uno de sus aspectos individuales. El registrador de Helen lo habría entendido al reconocer el propósito de la vida de Freud de exponer la presencia inconsciente del sistema de pensamiento del ego y el odio, la lujuria, el asesinato,
un observador habría visto la evolución del pensamiento de Freud de principio a fin como un reflejo de este objetivo. Además, siguiendo esta interpretación, también podemos ver la conexión íntima entre la vida y la obra de Freud, como por ejemplo en su descubrimiento de la importancia del complejo de Edipo, que surgió de su propia relación edípica. En otras palabras, era importante que el guión de su vida exigiera esta relación de amor-odio con sus padres, porque esto fue lo que se convirtió en el estímulo para este descubrimiento. En realidad, sin embargo, la relación causa-efecto se invirtió, de modo que ahora podemos entender que el propósito general de Freud causó las relaciones edípicas, no al revés. De manera similar, una comprensión adecuada de Helen Schumann nos haría comprender que su conversión en psicóloga, como lo digo en ausencia de felicidad, fue necesaria para su disposición a estudiar un curso de milagros que está tan fuertemente basado en la psicología, especialmente en la teoría psicoanalítica. Con este fin, Ernest Cris, el historiador del arte y psicoanalista, le presentó a Anna Freud su teoría privada de que su padre creó inconscientemente su neurosis para descubrir sus teorías de la misma manera que usaba a sus pacientes como la fuente principal de sus teorías. Un ejemplo de lo que Thomas Mann llamó la enfermedad como instrumento de conocimiento. Toda mayor salud debe lograrse por la vía de la enfermedad. Esto es lo que dijo Cris, y nótese la obvia incomodidad con su idea y su ambivalencia hacia ella. Creo que el cambio de Freud después del autoanálisis fue tan grande porque su neurosis se había convertido en un instrumento de investigación. A veces creo que se permitió la neurosis para resolverla como un acertijo, pero sé muy bien que no se puede decir tal cosa y lo considero como mi versión privada de adoración al héroe, que por lo demás evito. Sin embargo, este pensamiento no es nuevo para mí y encaja con mi serie de especulaciones de larga data sobre la regresión al servicio del ego en el proceso creativo. Se pueden ver paralelismos importantes entre la interrelación de la vida y la obra de Freud y su gran antepasado alemán, Beethoven. Podemos leer en la totalidad de la obra musical de Beethoven la representación del viaje espiritual, que ejemplificó su propia vida conflictiva. Por lo tanto, así como se puede ver que Freud elaboró la neurosis de su conflicto edípico para comprenderlo mejor y luego presentarlo al mundo, se puede especular que Beethoven experimentó el dolor de su sordera para oír mejor los sonidos internos, tan poderosamente y bellamente representados en su música. En realidad estamos hablando aquí de la distinción entre forma y contenido. La forma es la teoría en sí misma, en cuanto a teoría. En realidad estamos hablando aquí de la distinción entre forma y contenido. La forma es la teoría, en cuanto a teoría, mientras que el contenido refleja su significado subyacente. Esta distinción es similar a los contenidos manifiestos y latentes de los sueños de Freud, la expresión simbólica del sueño versus su significado. Para apreciar adecuadamente a Freud y su contribución al desarrollo espiritual del mundo, uno debe ser capaz de ir más allá de la forma de sus teorías. El abanico que se abre desde el núcleo, como se ve en la estructura de un embudo, donde el cuello es el contenido, el cuello, el embudo, y la abertura más amplia refleja la forma. Regresar a la fuente original, el contenido de su inspiración, para traer lo malo al ámbito mundial. Wilhelm Furtwängler, posiblemente el mejor director de orquesta mundial de la música de Beethoven, expresó un sentimiento similar con respecto a la dirección adecuada de las obras de el maestro. Al prepararse para una interpretación, escribió, citado por el musicólogo británico Nicholas Cook, que el director debe asegurarse de que la obra en cuestión, su forma y su estructura vitales, se entiendan completa y correctamente, es decir, que seamos plenamente capaces de leerla.
Para adquirir este tipo de comprensión, el intérprete tiene que reconstruir laboriosamente la visión general del compositor de la obra como una entidad artística, trabajando desde las partes visibles hasta el todo que las une. Criticar la forma, lo que resulta tentadoramente fácil de hacer en el caso de Freud, fomenta la necesidad del ego de protegerse contra la verdadera mirada al contenido. La tendencia de la generación actual a atacar a Freud refleja esta actitud de confundir ambos. En este libro espero demostrar por qué es así. Curiosamente, el propio Freud no estuvo exento de caer en esta ingeniosa trampa del ego, de lo que el curso llama confusión de niveles, cuerpo y mente. Un ejemplo de cómo demostró su propia confusión puede verse en su necesidad de explicar las diferencias teóricas entre la sexualidad masculina y femenina, de distinguir entre el complejo de Edipo en niños y niñas. Pero si él mismo hubiera permanecido con la inspiración original, contenido en lugar de forma, habría podido discutir el problema de autoridad común a todas las personas, independientemente de su género, que se remonta al pensamiento ontológico de la separación. La naturaleza asexual del ego permite al curso no caer en el dilema de Freud de la sexualidad femenina, con el que luchó durante toda su vida y que nunca pudo integrar realmente con sus ideas teóricas sobre la dinámica de la psique. Sabemos menos sobre la vida sexual de las niñas que de los niños, pero no debemos sentirnos avergonzados de esta distinción. Después de todo, la vida sexual de la mujer adulta es un continente oscuro. Parte del problema de Freud, por supuesto, era el biológico de las diferentes anatomías, masculina y femenina. La importancia de la reducción de la tensión para su teoría presentaba el desafío de lidiar con la obvia diferenciación entre las eyaculaciones masculinas, en las que está involucrada la sustancia real, el semen, y los orgasmos femeninos, en los que no suele haber sustancias biológicas demostrables emitidas, al menos no típicamente. Los seguidores de Freud, Adler y Jung, intentaron cambiar su forma y mejorarla, y lo hicieron sin volver a la inspiración original de Freud, y así criticó a sus apóstatas en el motivo para cambiar el psicoanálisis. De hecho, lo habían hecho, pero no necesariamente por las razones que Freud o ellos mismos pensaron. Abandonando la teoría sexual en la forma, Adler y Jung habían cambiado el contenido, la búsqueda y elucidación de lo malo. Freud había incluso comentado que Adler no creía en el inconsciente, el hogar de lo malo. Otro ejemplo de la necesidad de llegar al contenido del significado de Freud, detrás de la forma de sus palabras, o teoría real es ese tratamiento que Freud da a la mente colectiva. Tomó esto como una de sus premisas fundamentales, y Freud entendió que continuaría a lo largo del tiempo en las generaciones sucesivas a la Lamarck. Lo que él veía como lineal y que comprensiblemente le creó ciertos problemas teóricos y personales, en realidad no es lineal. Y así, una vez más, vemos un ejemplo de que Freud tenía razón en su sentido instintivo de lo que yacía dentro de la psique, el pecado percibido de asesinar al padre y la culpa concomitante, pero no entendía el cuadro ontológico porque cerró su mente recta, por no mencionar la mente única. He tomado como base de toda mi posición la existencia de una mente colectiva en la que ocurren procesos mentales tales como lo hacen en la mente individual. En particular, he supuesto que el sentimiento de culpa por una acción ha persistido durante muchos miles de años y ha permanecido operativo en generaciones que pueden no haber tenido conocimiento de esta acción. He supuesto que un proceso emocional, como el que podría haberse desarrollado en generaciones de hijos que fueron maltratados por su padre, se ha extendido a nuevas generaciones que estaban exentas de tal tratamiento por la misma razón de que su padre había sido eliminado. En la vida mental de los niños de hoy, todavía podemos detectar los mismos factores arcaicos
que alguna vez dominaron en general en los días primitivos de la civilización humana. En su desarrollo mental, el niño estaría repitiendo la historia de su raza en una forma abreviada, tal como la embriología reconoció hace mucho tiempo que era el caso de los desarrollos somáticos. Continuaremos con el tema de forma y contenido en el próximo encuentro. Nos vemos.